La verdad es que estamos haciendo esta serie de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24, y estábamos entendiendo que el creyente, desde el momento que es creyente, es feliz. ¿Amén? Amén. Estamos casi todos de acuerdo. Y esto pasa de una manera inexplicable, que no podemos entender, pero que cuando el Señor viene a nuestra vida tenemos una sonrisa tonta de oreja a oreja, ¿no? Porque es que, ¿sabéis lo que ha pasado? Es que el gozo de Dios ha venido a nuestras vidas. Amén. Ha perdonado nuestros pecados. ¿Y cómo no vamos a tener una cara alegre si el Señor nos ha perdonado? Y lo hemos sentido como Él ha entrado en nosotros. No sabemos en qué parte está, si en el cerebro, si totalmente nuestra... No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que lo sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Sentimos la presencia del Señor y pasan en nuestras vidas cosas inexplicables, cosas maravillosas, ¿verdad? Es lo que la Biblia definiría en algunas ocasiones como el primer amor, nuestro primer amor. Algunos de vosotros tenéis vuestro primer amor porque estáis recién convertidos y se os ve cómo habláis del Señor, con qué ganas, con qué celo, con qué ganas tenéis de aprender de la palabra, de hacer hábitos de oración. En otros ya se nos ve un poquito que vamos cuesta arriba, ¿verdad? Pero, ¿sabes? La palabra de Dios nos exhortar nos quiere decir, nos anima, nos enseña, nos quiere demostrar que podemos perder nuestro primer amor. Y en nuestro caminar como hijos de Dios, como creyentes, hay tantas presiones con las que somos rodeados. Está el mundo que intenta seducirnos en cada momento, que traigamos el mundo a nuestra vida para que ni ofendamos al mundo ni ofendamos a Dios. Pero la verdad es, o es que somos de Dios o somos del mundo. No hay término medio. Y los hijos tenemos que ser hijos de Dios, hijos de nuestro Padre. Pero está claro, está el mundo, está el enemigo, que el enemigo vendrá con tentaciones y estamos nosotros mismos con nuestro pecado remanente. Todo hijo de Dios tiene un pecado remanente. Remanente significa que ha quedado en nosotros porque tenemos un viejo hombre, una vieja naturaleza. Hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Claro, esa vieja naturaleza muchas veces lo que intenta es decir, que estoy aquí, que no me he ido, déjame salir. Es como a los que sois cinéfilos, ¿sí? ¿Sí? Vale. O que os gusta el cine, hay una película que es Mr. Jack, creo que es, o Jay, no me acuerdo, aquel científico que toma una pócima y sale el hombre malo, el hombre bruto. Pues nosotros tenemos dos hombres, uno, el viejo hombre, la vieja naturaleza, y otro, el que ha sido reformado por el poder de Dios, el que ha sido regenerado, el que ha sido vivificado. Y claro, cuando tomamos la pócima, es decir, cuando dejamos en nosotros que entren malos hábitos, ciertas cosas que no agradan a Dios, el viejo hombre empieza a subir para arriba. Pero cuando nos llenamos de la palabra, nos llenamos de Dios, buscamos más y más de Dios, el nuevo hombre es el que predomina, gracias a Dios. El nuevo hombre predomina porque nos nutrimos de Dios mismo. Mira, pero es muy importante. Yo no sé si has perdido el primer amor. Yo desde que hice aquel estudio de las cartas a las iglesias, yo sé que no tengo el entusiasmo que tuve cuando yo me convertí, cuando el Señor vino a mi vida. Es que no lo tengo, de verdad. Porque era tan increíble lo que yo sentía, era tan hermoso lo que yo experimentaba, que es que solo me importaba a Él. Y desde entonces estoy orando cada día, Señor, quiero recuperar. A veces yo pedía, Señor, devuélveme el primer amor, pero no me lo tiene que devolver, lo tengo que recuperar. Y cada día, Señor, ayúdame a recuperar el primer amor. No sé qué es lo que tengo que hacer, pero tú sí que lo sabes. Y si estáis en la misma posición que yo, os invito a que lo hagáis. Mira, vamos al libro de Apocalipsis.
Porque sabéis, todo lo que muchas veces nos pasa, lo está utilizando el enemigo para desbancarnos, para quitarnos del lugar y de la posición en la que estamos. ¿En qué lugar estamos? En el mundo. ¿Y en qué posición estamos? Como hijos de Dios, como la luz y la sal de la tierra. Pero que el enemigo sabe que si la luz se desvanece o la sal desaparece, ¿con qué luz verán otros? ¿Con qué sal serán salpicados? Mira, Apocalipsis 2, versículos 4 al 5. Dios da un mensaje a la iglesia de Éfeso. Y en esta mañana nos lo está recordando a nosotros en esta serie en la que estamos haciendo. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Está hablando toda una iglesia, y está hablando también a los individuos en particular. Y este versículo, desde que hice ese estudio, pues es que me impactó. Porque, ¿sabéis? A veces hablamos tan a la ligera. Tenemos que recuperar el primer amor, y hablamos a la ligera. Porque ¿sabéis lo que nos está diciendo, lo que hemos leído? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Si uno se tiene que arrepentir, es porque es pecado. Y si lo hemos perdido, o no estamos a ese 100% de nuestro primer amor, hermanos, hemos caído en pecado. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos pedir a Dios: Señor, quiero recuperar mi primer amor. Quiero recuperar mi primer amor. Porque si no lo tenemos, vamos a dejar de ser felices. La serie que hemos empezado, ¿con qué empezaba? Estar siempre gozosos. Es decir, estar siempre alegres. Y cuando perdemos ese primer amor, hay tantas cosas que influencian nuestra vida para que dejemos de ser felices. Y cuando uno deja de ser feliz en el ámbito espiritual, ¿qué es lo que primero que hace? Deja de orar. Segundo, deja de leer la Biblia. Tercero, viene a la iglesia, iba a decir, empieza poco a poco a dejar de ir, pone espacio de por medio. No es tan importante a lo mejor un jueves de oración, no es tan importante venir un domingo. Hermanos, sí es importante. La palabra de Dios nos dice: no dejaros de congregar como algunos tienen por costumbre. Y hermanos, la verdad es que tenemos muchas veces muchos motivos para no congregarnos. Yo el primero, y estoy seguro que tú también, pero la palabra de Dios nos exhorta al día del Señor a venir para santificar su nombre, para alabarle, para bendecirle. Mira, no importa tanto un culto entre semana como el día del Señor. La verdad es esa, no importa tanto. Pero lo que sí te quiero decir, que es bueno venir entre semana. Es bueno porque nos reunimos, por ejemplo, los jueves para orar. Antes nos reuníamos el martes y teníamos culto de oración el martes y el jueves culto de estudio. Pero el culto de jueves a veces vienen poquitas personas. Yo os insisto a que vengáis. Todos los que hoy estáis. Yo sé que muchas veces, por motivo de trabajo, muchos no podéis venir. Pero a muchos de vosotros, lo sé, porque lo sé, no se os pasa por la cabeza venir. Y no hay que ser profeta para ello. Y nos tenemos que esforzar. Y nos tenemos que esforzar en venir, porque eso nos hace bien. Eso nos hace bien. ¿Cuál es el medio por el cual un creyente es feliz? Volviendo a la palabra. Volviendo a Jesús. Volviendo al origen. Y tenemos que volver a leer nuestro origen, en el cual empezamos esta serie.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Esta parte es preciosa, fiel es el que os llama. Porque la salvación no es por nuestras obras, ni nuestros méritos, ni por nada que hagamos ninguno de nosotros. Es por la fidelidad de Jesucristo. Es por la fidelidad de nuestro Señor y Rey. Tuvimos 3 títulos en las 3 predicaciones que hicimos, que a veces esas predicaciones han sido pues de 2 domingos o incluso hasta 3. En la primera estábamos hablando de si estábamos siendo felices. En la segunda, si queremos ser felices, tenemos que tener comunión con Dios. ¿Y cuál es el medio por el cual el creyente tiene comunión con Dios? La oración. Y la palabra nos decía, orad sin cesar. Pero al mismo tiempo tenemos que acompañar a la oración con la búsqueda de la palabra de Dios, con el anhelo de leer la palabra de Dios. Yo sé que a muchos de vosotros no os gusta leer. No os gusta. Pero cuando uno es un hijo de Dios, tiene que esforzarse en leer la palabra de Dios. Es como cuando tú te compras... a ver, ¿qué cosa podríamos comprarnos? Aunque casi todo tiene manual de instrucciones, como cuando te compras una tele. Y cogemos el mando y empezamos a... No leemos el libro de instrucción y empezamos a tocar y de pronto dejamos la tele bloqueada. No sé si os ha pasado, yo tengo un equipo de Solvi Surround y la verdad es que lo he dejado bloqueado. Tiene más años bloqueado que funcionando. Y la verdad es que no encuentro el manual de instrucciones para poderlo hacer funcionar, porque a mí me encanta el sonido envolvente. A mi mujer dice que no, que se enteran todos los vecinos de la película que estamos viendo, pero a mí me encanta el sonido envolvente, ¿no? Pero al final, ahora pensando en todo esto, me meteré en Google y buscaré si encuentro en Google un libro de instrucciones para hacerlo funcionar. Pero la palabra de Dios es así. ¿Quieres funcionar bien? ¿Quieres andar bien? Tienes que leer la palabra de Dios. Si nunca has empezado, yo te aconsejo, mira, para mí lo más fácil para entender es si puedes empezar por el Nuevo Testamento. Y a partir del Nuevo Testamento, empezar por el libro de Juan. Que para mí, ese libro tiene algo muy especial, no sé, toda la Biblia tiene algo muy especial, ¿no? Pero para mí refleja el amor de Dios de una manera sobrenatural. Empiezas por Juan, sigues por Hechos, Romanos, Corintios, etcétera, 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 y vas empezando a leer. Si quieres saber los inicios de la creación, sigues empezando por Juan, porque te va a ser mucho más cómodo, y empiezas también por el libro de Génesis, el primero de los libros que encontramos, y así empezamos a leer la palabra de Dios. A lo mejor lees un capítulo de Juan y un capítulo del Génesis, o 2 capítulos de Juan según te vaya gustando, y un capítulo, o lo que quieras. Pero tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Tenemos que amar lo que Dios ama. Fíjate lo que dice la Escritura, que cielo y tierra pasarán. Hombre, eso lo habéis leído. Gloria a Dios, muy bien, muy bien. Sin comentarios. La oración, fíjate, hay 2 cosas que Spurgeon dijo acerca de la oración. Para aquellos que no conozcan a Spurgeon fue llamado el príncipe de los predicadores. Predicó en el tabernáculo, creo que era de Londres, me parece. Y cuando ese hombre predicaba, pues la iglesia se llenaba de borrachos, se llenaba de gente de mal vivir. Y fue un momento de avivamiento porque escuchaban la palabra de Dios y salían.
arrepentidos y transformados por el poder del Espíritu Santo. Y fíjate que eso también es lo que tenemos que desear en nuestros días. Spurgeon dijo, la oración nos ofrece un canal para que las tristezas refrenadas del alma se escurran y en su lugar fluyan ríos de deleite sagrado que inunden nuestro corazón. Es difícil la traducción porque viene del inglés, pero imagínate, cuando empezamos a orar, y este hombre lo sabía, las tristezas que muchas veces están en nuestra alma refrenada, porque cuando me refiero al alma es nuestro intelecto y nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo, ¿no? Todo ese compacto que está ahí, ¿no? Entonces muchas veces nuestro corazón está lleno de tristezas, de amarguras, que están ahí refrenadas. Pero cuando estamos orando, lo que quería decir Spurgeon es que empiezan a correr ríos de deleite que inundan nuestro corazón. Y es como la Escritura dice, lo tengo más adelante, pero no puedo evitar de decirlo. Hay una cosa que hemos olvidado, que yo cuando era pequeño, cuando venía a la iglesia se repetía y se repetía. Que cuando uno se convierte a Jesús, se decía desde este púlpito, que por su interior correrían ríos de agua viva. Hermanos, eso lo hemos olvidado, pero tenemos que repetirlo. Si somos hijos de Dios, por nuestro interior tienen que correr ríos de agua viva. Otra cosa que dijo Spurgeon, me encantó. Cuando el gozo, cuando la alegría se junta con la oración, su primer hijo es la gratitud. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 24. Increíble. Y es verdad, cuando la alegría de ser un hijo de Dios se junta con la oración, su primer hijo es la gratitud. Porque para ser un hijo de Dios hay que saber ser agradecidos. Porque esa es la voluntad de Dios. Que los hijos de Dios seamos agradecidos a nuestro Padre Celestial. Y la voluntad de Dios, sabemos cómo es, ¿no? Nos dice 3 cosas de la voluntad de Dios que hemos repetido ya a veces. Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es regular, no es que se le escapen las cosas de la mano, no. Cuando nosotros pasamos por momentos de aflicción, de decir, Señor, no puedo más, Señor, hasta aquí he llegado, estás en las manos de Dios. Y sabes una cosa, yo recuerdo hace mucho tiempo, he sido, no sé si tentado, probado, no sé, más bien yo creo que probado, y cuando llegaba un momento de mi vida que decía, Señor, no puedo, hasta aquí, no puedo seguir, no puedo continuar. De verdad sentía que el Señor me decía, aún puedes más, y creo que yo le he contado esto alguna vez, aún puedes más. Y llegaba otra semana y decía, Señor, hasta aquí, es que no puedo, aún puedes aguantar mucho más. Y me daba una rabia escuchar eso. Pero así pasaron meses. Hasta que un día el gozo de Dios vino a mi vida. Y todo cambió. Todavía sigo sin entender por qué pasé lo que pasé. Solo Dios lo sabe. Ni me importa saberlo. Porque yo sé que la voluntad para mi vida y que para tu vida es buena, agradable y perfecta, aunque no lo entienda. Hoy estamos con no apagar el espíritu. Y llegado aquí, la iglesia en general necesita cumplir 4 requisitos. Cuando hablo de la iglesia en general, estoy hablando a todos aquellos que sois hijos de Dios, que habéis sido nacidos de nuevo. Si hay algún no nacido de nuevo, esto no lo va a poder llegar a entender. Por lo cual te invito a que vengas a Jesucristo, a que te acerques a Él, a que le pidas perdón por tus pecados, a que digas, Señor, ven a mi vida y hazme un hijo tuyo. Y te digo una cosa, si lo haces de corazón de verdad, Dios viene a tu vida y te transforma
y te cambia y te hace ser un hijo suyo. Y eso es lo mejor que te pueda pasar en esta mañana. No que te toque la lotería, aunque si te toca la lotería, vas a comer un décimo y te toca la lotería, pues genial, ¿no? Has aceptado al Señor y encima te toca eso. Eres el rey del mambo, vamos. Pero mejor que la lotería, mejor que cualquier cosa, mejor que encontrar un novio, mejor que encontrar una novia, porque a veces nos desesperamos los jóvenes nos desesperan, necesito un novio, necesito una novia. Es que el Señor venga a mi vida, que el Señor me transforme, que el Señor me salve y me haga un hijo suyo. La iglesia tiene que ser una iglesia feliz. Tú y yo tenemos que ser felices. ¿Por qué? Porque otros van a ver cómo nos movemos. Otros van a ver el reflejo que damos. Y eso va a invitar a otros a que vengan a los pies de Dios. También lo he contado, yo hubo un tiempo en que me retiré de los caminos del Señor, aunque el Señor iba trabajando en mí, aunque yo no quería saber nada más de los evangélicos, estaba hasta aquí de los evangélicos, el Espíritu Santo iba trabajando en mí. Y recuerdo que me invitaron varias veces a venir, recuerdo que el anterior pastor, mi suegro, siempre venía, me sentaba en el último banco o en el antepenúltimo, y al acabar el culto él lo veía bajar y que se dirigía a mí y yo temblando y digo, vendrá para mí, si viene para mí yo no tengo escapatoria. Y venía, me saludaba, me decía ¿qué tal? Y yo decía, oye, bien. Supongo que él no entendía que venía muchas veces por compromiso y que no quería saber nada de los evangélicos. Sí de Dios, pero no de los evangélicos. Hasta que un día me invitaron a un cumpleaños, creo que ya lo he dicho esto muchas veces, y vi la relación que tenían los jóvenes, más mayores que yo, más pequeños que yo, de mi edad, y dije, Señor, si esto es lo que estaba buscando. Yo recuerdo que cuando esto se lo comentaba a mi mujer muchas veces, pero si nos matábamos, estábamos matándonos todos. Pero claro, yo vi otra cosa. Una cosa que no se puede ver con los ojos físicos, que solo se puede ver con los ojos del Espíritu Santo. Y desde entonces me quedé, porque quería eso, quería la comunión, quería el amor, quería el respeto y quería volver a seguir a Dios. Para eso tenemos que ser felices. Y aunque muchas veces nos podamos pelear, enfadar unos y otros, la felicidad tiene que morar y estar por encima de todo ello. Y cuando digo felicidad me refiero a todo lo que involucra la felicidad, que forma parte del fruto del Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios. El fruto del Espíritu Santo tiene que morar en los hijos de Dios. Si no mora, no eres un hijo de Dios. Y en todos es un proceso el que los frutos del Espíritu Santo sean una realidad. Los tenemos todos, pero no los usamos todos. Y el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Después es el gozo. Después es la paz. Estos tres para mí son los principales. Aunque sigue diciendo amor, gozo, paz, paciencia. Y podríamos seguir así, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que reflejar el gozo de Dios. Segundo punto, una iglesia que ora es una iglesia viva. Y cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo a ti que estás sentadito y a mí que estoy aquí de pie. Una iglesia que ora es una iglesia viva. Y tú y yo tenemos la obligación de orar para conocer a nuestro Señor, para conocer a nuestro Rey y para poder bendecir a otros. Tercer punto, una iglesia tiene que ser una iglesia agradecida. Otra vez, tú y yo tenemos que ser agradecidos. Una iglesia agradecida es una iglesia que se apoya en Dios.
y que vive bajo el amparo del Altísimo. Y en estos versículos que hemos leído hay 3 exhortaciones que vamos a ver ahora mismo referente a los dones del Espíritu Santo. Esto está en los versículos del 19 al 21. Y yo me podría preguntar, o nos podríamos preguntar, ¿cómo tiene que ser una iglesia? Lo he dicho, tiene que ser feliz, en que el gozo sea el ambiente de la iglesia, en que no estemos enfrentados unos con otros. ¿Sabéis? Tenemos que... el fruto del Espíritu Santo creo que acaba con algo que nos cuesta mucho a nosotros, con el dominio propio. Hermanos, sé que estamos en proceso, los hijos de Dios, en tener todo ese fruto en nosotros, pero el dominio propio tiene que ser predominante en nuestras vidas. Más de una vez nos tenemos que callar para no causar una batalla. Centrarnos, pensar, respirar, contar hasta 1000 y después reflexionar. Y si hemos ofendido, pedir perdón. Y si no hemos ofendido, la otra persona se ha sentido, pues, o ha sido atrevida o nos ha hecho algo, pues hacerle ver que nos ha hecho daño. Y reconciliarnos y no pelearnos. Yo recuerdo hace muchos años, cogí a 2 personas y que estaban enfrentadas entre ellas, no por ellas, sino por una situación, y yo le dije, oye, que tenéis que hacer las paces, que no podéis seguir así. Y una empezó a decir una cosa a otra, madre mía. Si no estoy en medio era un ring de boxeo. ¿Creéis que eso lo quiere Dios? Para nada. ¿Dónde estaba el amor? ¿Dónde estaba el gozo? ¿Dónde estaba la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, el dominio propio, etcétera? ¿Dónde estaba todo eso? Hermanos, ¿de quién somos seguidores? ¿De nuestra carne o de Dios? ¿Somos seguidores de Dios? Tenemos que hacer caso al Espíritu Santo que mora en nosotros. No dejarnos llevar por la carne. La iglesia tiene que ser un hospital. Cuando uno venga, se sienta bienvenido. Y eso es cuestión de todos los que aquí estamos, hermanos. No es cuestión del pastor que salga después antes de acabar el culto para saludar a todos. No es cuestión de una persona, es cuestión de todos. El saludarnos, el decirnos si viene una persona, pues bienvenido. Deja atrás tus problemas, deja atrás tus manías y tu forma de pensar y comportémonos como hijos de Dios, como la luz y la sal que tenemos que ser. Porque muchas veces tan solo nos saludamos los que nos conocemos, pero llega gente que es nueva o que está aquí y nos saludamos. Vamos a bailar. Yo sé que muchas veces, por nuestra timidez, por cómo somos cada uno de nosotros, porque muchas veces podemos ser tímidos, nos cuesta relacionarnos. Pero tenemos que esforzarnos. Yo recuerdo que siempre me he esforzado toda mi vida y aún me sigo esforzando por saludar y hablar. Recuerdo en esta misma iglesia un chico que vino nuevo cuando yo era jovencito y digo, voy a saludarlo, bienvenida. Y le saludo, hombre, qué bien, bienvenido, eres nuevo, ¿verdad? ¿Es que acaso no lo ves? Y digo, bueno, pues bienvenido. Si es tan agradable la criatura, pues a mí me dejó fuera de servicio. Desde ese momento, tímido yo, y que me pasó eso, ya me cuesta. Entonces me tenéis que ayudar, a saludarlo. Pero eso nos puede pasar, pero tenemos que intentar con los años vencer las cositas así agradables que nos pasan. La verdad es que una iglesia que ora es una iglesia viva.
El saber que tenemos los jueves para reunirnos, el de orar unos por otros, el que tenemos un día a la semana para interceder, para orar, eso nos da fuerza en nuestro caminar como hijos de Dios. El orar siempre en comunión bendice nuestras vidas. Y si nos llamamos hijos de Dios, tenemos que aprender a saber que tenemos un día a la semana en la que podemos venir con nuestras cargas, con nuestros problemas, para en comunidad, como iglesia, venir delante de Dios. Yo creo que es importante el que yo pueda venir y decir, hermanos, quiero que oréis por esto, por mí, por un determinado problema. Mira, en mi caminar como hijo de Dios, hay algo que no entiendo. A veces, en todo mi caminar, me ha pasado que me ha venido una persona, cuando era pastor, cuando soy pastor, cuando no he sido pastor, tal vez porque como he sido, una persona que venía a mí, oye, por favor, ora por mí, por esta situación y tal. Vale, muy bien, y vamos a decirlo al pastor, o vamos a comentarlo. No, que nadie se entere. Que nadie se entere. Digo, ¿pero por qué? No, es que me da vergüenza, es que... Pregunto. Y me ha pasado tantas veces que hasta a mí a veces me da vergüenza decir, hermanos, orad por mí, por este problema, por esta causa. Es como si me hubierais condicionado, ¿no? Y no podemos condicionarnos, hermanos. Si no quieres que algo se sepa, está bien que te juntes con un hermano, que ores, pero a veces la iglesia puede orar por ti, por tus problemas, por tus necesidades, por tus ambiciones. Y sabes una cosa, que cuando la iglesia se entera, si es iglesia de verdad, no te va a juzgar. Porque los que juzgan no pertenecen a la iglesia. Lo sabéis, ¿no? ¿Sí? Hay muchos que no lo saben. El que juzga es nuestro enemigo, el padre de la mentira. Y si juzgamos a los demás por sus necesidades, por sus caídas o por lo que sea, no estamos siendo sabios. Más bien estamos siendo necios. Mira lo que dice la palabra. Mira que el que esté fuerte, mire que no caiga. ¿Cuántos fuertes hay aquí en esta mañana? ¿Podéis levantar la mano? Espiritual. ¿Cuántos débiles hay aquí en esta mañana? ¿Podéis levantar la mano? Débiles. Muy débiles. ¿Débiles o muy débiles? Muy débiles. Muy débiles. ¿Sabéis una cosa? Los que habéis levantado la mano diciendo sois fuertes, quiero deciros con todo mi amor, con todo mi cariño, que sois más débiles de lo que pensáis. Yo también me creía hace años muy fuerte, espiritual. Me venía alguien, me contaba un problema, tú eres débil. Así lo trataba. Ora y ayuna. Y me pasó con un hermano de aquí que me contó su problema y le dije, qué débil que eres. Qué bestia que era, ¿verdad? Con el tiempo me di cuenta de una cosa, que el débil era yo, no era él. Él hacía lo correcto y el débil era yo. Entonces quiero deciros que, por favor, no os creáis fuertes, por favor. Somos tan débiles que en cualquier momento podemos caer. En cualquier momento nuestra fe se puede venir al suelo. Mira, recuerdo no sé si llamarle hermano. Bueno, vamos a ponerle persona X. Una persona X que se convirtió al Señor. En todos los cultos, en todas las predicaciones lloraba, desesperada. Es que el Señor me ha bendecido, que se bautizó. Y llegó un momento que dice, voy a ir
él estaba aquí, pero era de otra región de España, y dice, voy a ir a hablar del Señor a mi familia. ¿Y sabéis cuándo vino? Vino así. ¿Qué te ha pasado? Es que mi familia me ha dicho que me habéis comido el coco, que sois una secta, que... Pero, y digo, y todo lo que has escuchado de la palabra de Dios, y todo lo que has sentido en la reunión, sí, pero es su gestión. Se marchó. Y ya no vino más. Y eso me recuerda a las semillas que son tiradas y que caen en el camino. Hay una que cae entre espinos y que cuando va creciendo los espinos lo que hacen es ahogar la semilla. Con lo cual la planta que estaba naciendo muere. Por eso Jesús dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La verdad es que necesitamos tanto de Dios de verdad. Necesitamos tanto de aprender de la palabra. Necesitamos ser tan agradecidos. Mira, una iglesia agradecida ora por donde está y por lo que es. Una iglesia agradecida no tiene orgullo. Para que lo entendáis, el orgullo lo podemos definir. Yo pertenezco a tal iglesia. Y nos sentimos orgullosos porque tenemos una sana doctrina, porque intentamos tener una sana doctrina, intentamos hacer lo que la palabra de Dios, y nos podemos sentir incluso hasta muy orgullosos por el nombre que tenemos, Pleno Evangelio. ¿Y tú de qué iglesia eres? Yo soy Ebenezer. Pues yo Pleno Evangelio. ¿Y sabéis? Eso es orgullo. A mí me molesta mucho cuando escucho una predicación y el que predica, perdonad, no es una crítica, bueno, sí es una crítica, yo qué sé, perdonadme. Es cuando uno dice, Iglesia, Pleno Evangelio, este mensaje es para ti, viva el Pleno Evangelio. Este mensaje es para la iglesia. Y la iglesia no tiene nombre. La iglesia es la iglesia, hermanos. Eso me da un poquito de rabia, pero es que la iglesia no tiene nombre, la iglesia es la amada de Jesucristo. Y ya está. Y la verdad, que una iglesia agradecida, ¿sabéis? También tiene que orar por sus pastores. Tiene que hacerle fácil su ministerio. No poner tropiezo. Una iglesia tiene que saber y reconocer y amar y cuidar a sus pastores. Y lo digo porque yo no sé si estaré aquí toda la vida o no estaré, ¿vale? No sé si estaremos por unos años o toda la vida, pero esté yo o estén otros, tenéis que honrar a vuestros pastores, tenéis que amarlos, tenéis que respetarlos, tenéis que hacer fácil. Que a veces, hermanos, llevamos 5 años aquí, creo, 5 años, y a veces algunos no lo habéis puesto muy fácil. Esto lo digo de verdad, pero tenéis que ponernos las cosas fáciles. Y dar cada uno de nosotros un testimonio de que verdaderamente nos amamos unos a otros. El orar por los demás ministerios. Hermanos, a veces no nos damos cuenta, pero somos todos un cuerpo que nos necesitamos unos a otros. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de los hermanos que limpian la iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque es un trabajo desagradecido y un trabajo que a veces no gusta. Pero ¿sabéis? Hay a veces, yo recuerdo la última vez que vine, o la penúltima, me reuní con los ancianos, me reuní con Englar y con Beto, y estuvimos hablando de una serie de cosas. Cuando salí ya no me podía aguantar más, fui al baño de los hombres, hermanos. El baño de los hombres parecía que era la de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que respetar también que hay personas que trabajan y limpian por amor a Dios, pero también nos están haciendo un servicio a nosotros.
Por lo tanto, todos los ministerios son útiles y tenemos que dar gracias por ello. Y yo no sé si alguna vez has dado gracias por los hermanos que limpian la iglesia. O has dado gracias por los ancianos. O has dado gracias por el consejo de iglesia. O has dado gracias por los que llevan la administración de la iglesia, tanto la tesorería como parte administrativa, etc. O has dado gracias por el servicio de portería. Porque a veces el servicio de portería, de verdad, hermanos, que a veces se lo hacéis muy difícil. Hermanos, tenemos que ayudarnos unos a otros para que se vea el gozo de Dios en medio de su iglesia, para que la gracia de Dios bendiga nuestras vidas. Llevamos meses hablando de esta serie, Primera de Tesalonicenses. ¿Os habéis mirado el contexto en que está reflejado lo que estamos tocando? ¿Alguno lo ha hecho? No lo ha hecho, lástima, se ha quedado sin premio. Vamos a leer el contexto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos de 2 al 15. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Vaya, ¿no? Tenemos que reconocer, nos está diciendo, a los que trabajan entre nosotros. Reconocer a los pastores, reconocer a los ancianos, reconocernos unos a otros. Cuando digo los pastores, estoy hablando de mi mujer Raquel y de un servidor. El saber que la iglesia tiene que ser una iglesia agradecida y el vivir bajo el amparo de Dios y ser agradecido, eso va a tener bendición a nuestras vidas. ¿Sabéis? Estamos hablando de no apagar el espíritu. Y podemos apagar el espíritu con nuestros actos los unos a los otros. ¿Nunca te han apagado el espíritu un hermano? ¿Siempre te ha bendecido un hermano? Pues yo tengo una lista de los que me han apagado el espíritu. Gloria a Dios. Si no te lo han apagado, gloria a Dios. Soy muy afortunados. Pero a veces a mí me ha apagado el espíritu. Llega un domingo o un jueves y en vez de salir gozoso he salido. Si me hubiese quedado en casa, hubiese ganado tiempo y dinero. Y bendecido porque hubiese hecho un devocional mucho más largo del que suelo hacer. A veces uno se puede sentir así. ¿O no te has sentido nunca así? Claro que sí. Claro que sí. Pero eso no importa. De verdad que de cierta manera no importa. Porque nuestra mirada tiene que estar fija en Jesucristo. No en las circunstancias, no en lo que nos daña, sino en Cristo, para no apagar el espíritu. Y nos hacemos una pregunta en esta mañana, y con ella finalizamos. ¿Cómo podemos apagar al espíritu? ¿Cómo podemos apagar el espíritu? Lo dejamos aquí, meditad en ello, y en 2 domingos nos vemos y seguimos con este mensaje, en el cual espero que el Señor nos haya hablado a todos. Vamos a acabar con una oración.